América peligra. 600 años de azarosa historia de 1419 a 2013, de Salvador Borrego Escalante. Capítulo 6. Oportunidad aprovechada. Comienzo de la era porfirista. Porfirio Díaz comienza a despertar la política nacionalista. La oposición maderista y su manipulación externa. La Revolución Mexicana y su vinculación internacional. 30 años de paz y reconstrucción. Si no puede atribuírsele en un 100% al régimen porfirista el mérito de la paz bienhechora de que disfrutó el país, pues no hubo perturbaciones graves porque no se alentaron desde el extranjero, en cambio sí puede atribuírsele por completo el mérito de haber mantenido bajo control a tales o cuales ambiciosos esporádicos, el de haber limpiado al país de gavillas de asaltantes y ladrones, y, sobre todo, el de haber sabido aprovechar esa paz para fines constructivos. A muchos de los soldados veteranos se les encuadró en una nueva policía rural, y con ella se restableció la seguridad en poblados y caminos. En poco tiempo cesaron los asaltos en el campo y en las vías de comunicación y se recuperó la confianza entre agricultores y comerciantes para hacer posible un renacimiento de la vida económica nacional. Naturalmente esa mano dura para evitar anárquicas ambiciones da resultado cuando no hay una fuerza internacional que desde el extranjero busque el derrocamiento de un régimen, pues de lo contrario uno o más fusilamientos son convertidos en bandera para perturbaciones cada vez más graves, que solo terminan con el derrocamiento del gobernante indeseable para la fuerza exterior que alienta y dirige tales desórdenes. A don Porfirio le tocó la suerte que durante muchos años no hubo ningún factor político extranjero que estuviera interesado en alterar la paz en México. El único incidente internacional en los últimos 23 años del siglo XIX fue el de Guatemala, cuyo presidente, general Justo Rufino Barrios, hizo un esfuerzo por unir a las 5 repúblicas centroamericanas en 1885. Honduras vio con simpatía ese intento, pero los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se opusieron y pidieron ayuda a México y a Estados Unidos. La Casa Blanca hizo público su desagrado ante el intento guatemalteco, don Porfirio lo secundó y envió rápidamente tropas a la frontera sur, como advertencia contra la fusión, y el presidente Rufino Barrios murió en uno de los primeros combates con los salvadoreños, apenas un mes después de su proclama. Como no había apoyo internacional para que la Unión Centroamericana se realizara, el plan se esfumó con la muerte de Barrios. Por lo que respecta a la situación interna de México, desde 1810 hasta 1876, durante 66 años, el país no había gozado de una larga temporada de paz como la del porfirismo. Esto hizo posible que el país comenzara su reconstrucción y recuperara su tiempo perdido por las luchas fratricidas. Durante 66 años la incipiente industria mexicana se había mantenido precariamente. La explotación minera, en manos de extranjeros desde que Poinsett y sus discípulos mexicanos hicieron el malabarismo de trocar a los propietarios españoles y criollos por propietarios judíos y yanquis, era la única industria de importancia en la nación cuando don Porfirio tomó el poder. El sistema vial había quedado casi un siglo atrás. El erario se hallaba en bancarrota, con adeudos y sin fondos. La instrucción pública había sido desquiciada al romper la reforma, toda la organización que en ese ramo había creado la Iglesia. Igual suerte había corrido la beneficencia, que hasta antes de las leyes de Juárez era principalmente una tarea religiosa. El financiamiento de pequeños industriales y comerciantes, antes realizado con el dinero del clero, tampoco funcionaba ya. Y de todos los bienes de la Iglesia que habían sido sacados de las manos muertas, no quedaba más rastro que las fortunas hechas por algunos listos en finanzas. Esa época, tan vilipendiada posteriormente, conservó el orden indispensable para que naciera, con excepción de los ferrocarriles del sureste, de Baja California y de Chihuahua al Pacífico, toda la red ferroviaria que existe ahora.
Se restablecieron las garantías en Yucatán y se propició el auge de la producción henequenera. Al mejorar las comunicaciones y al haber garantías en los caminos, se reactivó el comercio y se formó la primera cámara de este ramo en 1874. Hubo ambiente para que se iniciara la electrificación de la industria en 1879. En la última década del siglo XIX, empezó a operar el servicio telefónico en la Ciudad de México y en 14 estados de la República. Se levantaron fábricas nuevas e industrias de transformación. Se reabrió la Escuela Náutica de Campeche y se fundaron la Escuela Náutica de Mazatlán y la Escuela Naval Militar de Veracruz. Fue creada la Secretaría de Comunicaciones en 1891 para la construcción de nuevos caminos, y reconstruir los deteriorados caminos por las guerras pasadas y por el tiempo. También se abrieron al cultivo zonas inexplotadas, como la comarca lagunera, que de ser un desierto cenagoso se convirtió en un emporio agrícola, y nació Torreón, única ciudad surgida hasta entonces, después de las que fundaron los españoles. Al restablecerse la confianza en la paz y el orden público, y al afluir inversiones extranjeras, también fueron creándose las bases para que se formaran capitales mexicanas que comenzaran de nuevo a moverse en negocios productivos de mediana y pequeña escala. Cierto es que, en 30 años se invirtieron en el país capitales ingleses por $321 millones, y capitales americanos por 1.057 millones, cosa que algunos revolucionarios de ahora echan en cara al porfirismo como un síntoma de que entregaba el país a los extranjeros. Pero, ¿cómo iba a acelerarse el progreso y a recuperarse parte del tiempo perdido, si se rechazaba el capital inmigrante en un país que había destruido el suyo propio, y que se hallaba extenuado para poderlo reconstruir rápidamente? Además, ¿no el mismo régimen revolucionario abrió también las puertas al capital extranjero, aún más de lo que el porfirismo lo hizo? En los primeros 30 años de régimen revolucionario las inversiones americanas subieron a $2.288 millones, o sea más del doble de lo que importaban cuando cayó don Porfirio. Y si ahora pueden ponerse ciertas condiciones al capital inmigrante, eso no era posible en las circunstancias especiales que imperaban a fines del siglo XIX. Para fomentar el desarrollo agrícola e industrial, en 1896 quedaron legalmente proscritas las alcabalas, aunque en la práctica aún no se les ha desterrado del todo, y en ese año se logró la nivelación de los presupuestos de ingresos. A la vez, y como consecuencia de lo anterior, se reconquistó el crédito exterior. La deuda con Inglaterra fue luego ajustada en 23 millones de libras esterlinas, pagaderas en 45 años. Entre los aspectos negativos del porfirismo figuraron las grandes consecuencias de tierras que dio a sus allegados y a numerosos extranjeros. Se le acusa de que esas concesiones abarcaban aproximadamente 25 millones de hectáreas. Los Hearst de la familia judía Hirsch monopolizaban 3 millones de hectáreas. El magnate judío protestante, John D. Rockefeller, explotaba tierras de caucho en el sureste, donde establecieron la famosa planta cananea que pagaba mal a sus trabajadores. La explotación minera la controlaban en su mayor parte los hermanos Salomón y William Guggenheim, también hebreos. Las grandes transacciones bancarias las realizaban las firmas Can Loeb & Co. y J. Pierpont Morgan, judías como todas las anteriores, y la principal industria del vestido era manejada por Goblet y Marnat. La ley bancaria de 1897 facilitó que varios bancos monopolizaran el dinero en metálico, lo cual ocasionó una creciente alza de los precios. Todos esos intereses imperialistas judíos se hallaban camuflados bajo el nombre de imperialismo americano, y contaban con poderosa influencia política. Resulta muy difícil aclarar hasta qué punto, ante ese fenómeno, Porfirio Díaz fue blando por ceguera o porque carecía de fuerza para oponerse. En lo positivo, la administración porfirista hizo que México volviera a erguirse y que en 1898 pudiera exportar bienes por 136 millones de pesos,
y 2 años más tarde por valor de 257 millones. Los centros de trabajo y de producción iban en constante aumento. Para 1903 el país tenía ya 15.000 kilómetros y que poco tiempo después comenzaría a ser nacionalizada. También se ampliaron y se aumentaron las oficinas postales, hasta un total de 2.200 y se tendieron 72.000 kilómetros de hilos telegráficos. En las dependencias oficiales se hablaba cada día menos de política y más de obras públicas. En la Ciudad de México se instaló el alumbrado público eléctrico y se modernizó el sistema de desagüe. Fueron pavimentadas las principales calles y se construyeron numerosos edificios públicos como el Palacio de Bellas Artes, el Correo Central, el Hospital General, el edificio de los ferrocarriles, el de los tribunales, la Columna de la Independencia, las estatuas de Colón y Cuauhtémoc, etc. El bandidaje gubernamental era casi desconocido. Como una medida para balancear la influencia económica pseudo-norteamericana, Porfirio Díaz daba cada día más facilidades a los inversionistas ingleses. Al ingeniero Whitman de Pearson, le encomendó importantes obras portuarias en Veracruz, Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la construcción del ferrocarril de Tehuantepec, que sería una comunicación barata y segura entre el Pacífico y el Golfo de México. Esta ferrovía ahorraba a los barcos 2.700 kilómetros respecto al Canal de Panamá, y llegó a rendir grandes utilidades a México al competir eficazmente con el Canal panameño, hasta que compromisos contraídos por la Revolución, determinaron que fuera estrangulada en la época de Carranza. En el ramo de educación pública se le han cargado al porfirismo hasta la culpa, que no era suya. Efectivamente el número de analfabetos ascendía a 80%, pero es evidente que esto se debió en gran parte a que las leyes de reforma habían liquidado violentamente el vasto sistema educativo de la Iglesia, sin que el erario público, arruinado por tantos años de guerra, pudiera hacer frente a una tarea tan grande, que todavía desde 1969 no se puede resolver. Sin embargo, es un hecho que don Porfirio triplicó las escuelas, hasta lograr un total de 12.000 y que el número de alumnos se elevó, de 163.000 que había recibido, a más de 1.000.000. Ese esfuerzo fue considerable dados los recursos de aquellos 26 años, en que los ingresos del gobierno tuvieron un promedio de solo 53 millones de pesos anuales. Díaz expidió la ley de instrucción primaria obligatoria y estableció las escuelas normales el 21 de marzo de 1891. El aumento de la población en la última década del porfirismo en un 11%, revelaba también circunstancias alentadoras en el desarrollo del país, si se toman en cuenta las condiciones de vida en aquel entonces, tales como la falta de los recursos médicos y de los descubrimientos científicos que ahora ayudan a reducir la mortalidad. La situación en el campo llevaba ya una tendencia a mejorar porque iba creciendo la producción, base indispensable de toda auténtica mejoría. En 1876 había 5.700 haciendas en el país y al terminar el gobierno porfirista el número se elevaba a 8.431. Es cierto que también había miseria en el campo, pero relativamente menor que la actual si toman en cuenta los formidables adelantos que la técnica moderna brinda ahora para elevar el ingreso del campesino, y que hemos aprovechado tan deficientemente que en una primavera llegamos a exportar 300.000 braseros a Estados Unidos, de un total de 1.000.000 que quisieron emigrar. Defender a todo trance a don Porfirio, presentándolo como creador de un paraíso de paz y progreso, es seguramente idealizar su figura, que fue grande, pero que también tuvo fallas graves. Esa idealización ha sido el pecado de los conservadores. Pero presentar a don Porfirio como un tirano, opresor del pueblo, aliado de la ignorancia y del oscurantismo, es una insensatez todavía mayor, a veces obra de la ramplonería publicitaria y a veces obra de la mala fe. El águila mexicana desviaba la ruta.
A principios del nuevo siglo hubo varios síntomas de que el águila mexicana no seguía fielmente la ruta que marcaba el águila del norte, como lo había prometido el maestro Ignacio Mariscal. Desde la guerra contra el imperio de Maximiliano, don Porfirio Díaz conocía muy bien la fuerza de la masonería internacional, de cuya bendición disfrutó él, cuando se internó en Estados Unidos para levantarse en armas contra el presidente Lerdo de Tejada. Luego se rodeó de eminentes masones y él mismo fue elevado honoríficamente al grado 33. Todo lo que alentaba en él de nacionalismo fue afirmándose con el tiempo y llegó a ver a la masonería del norte como el antiguo protector que trazó guías, pero que ya no es forzoso seguir al pie de la letra porque el tutoreado ya es adulto y fuerte para hacer su propia vida. El 31 de agosto de 1895 don Porfirio renunció por falta de tiempo a su cargo de Gran Maestro de la Gran Dieta, vinculada a la Gran Logia de Arkansas. Quizá don Porfirio pensaba entonces que la masonería mexicana podría ir siendo reducida a un papel secundario, por lo menos así lo evidenciaba mucho de sus actos. En esos días el catolicismo aumentaba su culto a la guadalupana, con miras a coronar la patrona de Hispanoamérica. Esto disgustó a los masones más radicales. Emilio G. Cantón, gran secretario de la Gran Dieta, inició una campaña para frenar el culto marino. Los periódicos La Patria, El Combate y el Partido Liberal secundaban esta campaña. Se hablaba de la falta absoluta de verdad histórica respecto a la bien explotada y supuesta aparición de la guadalupana, y de la acción fanatizante e idolátrica. La opinión pública se vio atraída por esos sucesos, de 1895 a 1897, y un nuevo acontecimiento volvió a interesarla grandemente. Resulta que Porfirio sufrió un intento de asesinato por Arnulfo Arroyo, quien tras su fracaso fue detenido, pero antes de que se diera su proceso fue asesinado a puñaladas. Su asesinato llevó a una investigación que llevó incluso al suicidio del inspector de policía Eduardo Velázquez por sospechas de complicidad. Rápidamente se acusó que la masonería estaba alterando el curso del gobierno contra la Iglesia. Por su parte, las logias felicitaron a don Porfirio por haber resultado ileso y el boletín masónico recurrió al exobispo de Tamaulipas, don Eduardo Sánchez Camacho, quien escribió una extensa carta defendiendo a la masonería. Decía que no debía inculparse al obispo de Sonora, don Herculano López, porque los romanistas son esclavos, y los dignatarios eclesiásticos tienen obligaciones más estrechas que las de un soldado raso ante su jefe o jefes. El obispo de Sonora expidió una nueva pastoral refutando a su antiguo compañero, el exobispo Sánchez Camacho, a quien le recordaba la reciente encíclica Humanum Genus del Papa León VIII, que excomulgaba a los masones y culpaba a la institución de perseguir secretamente la destrucción de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. La extraña y súbita muerte de Arnulfo Arroyo y del comandante Eduardo Velázquez decapitaron la investigación del fallido atentado contra don Porfirio, quien por otra parte sentía dominar bien a la mayoría de los hermanos y no insistió más en el punto. Era lógico que don Porfirio creyera que los tiempos habían cambiado, que él tenía firme dominio sobre la nación y que las logias internacionales ya no eran un factor decisivo en la política mexicana, supuesto que la mayoría de sus miembros eran amigos y subalternos suyo, y ya no tenía la animosidad de otras épocas. Es más, don Porfirio comenzó luego a propiciar que surgieran gobernadores no masones en diversos estados. El maestro Salce dice que el general Ahumeda fue a gobernar Jalisco con instrucciones de don Porfirio de no practicar la masonería. Respecto al catolicismo, don Porfirio había hecho cesar prácticamente toda hostilidad oficial. Aparentemente confiando, don Porfirio fue perfilando con más claridad su nacionalismo en el primer decenio del siglo. Los inversionistas franceses e ingleses eran bien recibidos y gozaban de muchas facilidades, como si con ellos se quisiera balancear el peso de los trusts norteamericanos. Contrató con la casa inglesa de Lord Cowdray la construcción de un ferrocarril a través del istmo de Tehuantepec. Esta vía era la competencia directa al Canal de Panamá,
pues ahorraba 2.700 kilómetros de recorrido a los barcos que pasaban del Atlántico al Pacífico o viceversa. Además, don Porfirio contrató con la misma casa inglesa el artillamiento de Salina Cruz, y en su informe del 1 de abril de 1910, habló de la forma en que ese puerto iba a tener cañones de 240 milímetros. También había planes para artillar Tampico, Veracruz, Guaymas y Mazatlán, para lo cual se tomaban en cuenta estudios de peritos japoneses. Artillar las entradas marítimas de un país, es lo mismo que ponerle puertas a una casa. En la política internacional don Porfirio había visto con indignación la actitud de la Casa Blanca para mutilar a Colombia, promover la revuelta en Panamá, y formar un nuevo y débil país que le cediera la oportunidad de abrir un canal de Atlántico al Pacífico. México se resistió a reconocer ese hecho y lo hizo a regañadientes, en último lugar. También había visto don Porfirio con malos ojos la intervención militar norteamericana en Cuba. Por lo tanto, expresó su deseo de que, en vez de la doctrina Monroe, es decir la hegemonía sionista masona disfrazada de norteamericana, hubiera una doctrina continental, en la que todos los países de América dieran una doctrina continental, en la que todos los países de América dieran su aportación para su defensa común. En esta forma Díaz se alejaba del tutelaje de Monroe y se acercaba al panamericanismo de Bolívar, defensor de Iberoamérica. Con ello, el águila mexicana desviaba la ruta que marcaba el águila del norte. En el mismo año de 1907 la Compañía de Tlahualilo, inglesa, fue privada de ciertos privilegios anticonstitucionales que tenía sobre las aguas del río Nazas. Sus abogados Malit Pravost y Luis Cabrera no lograron de la Casa Blanca, pero don Porfirio dio evasivas y el acuerdo se mantuvo, lo cual pudo interpretarse como un desaire. El petróleo fue otro asunto que quemaba las manos. El inglés M.R. Pearson había hecho las primeras exploraciones en México, en busca de aceite, y recibió más concesiones que el magnate hebreo Rockefeller. El imperio del petróleo que entonces levantaba Rockefeller en Estados Unidos, vio con recelo las explotaciones que se hacían al sur del río Bravo, que podían quizá hacerle bajar sus cotizaciones, y comenzó a maniobrar para ponerles freno. Contra esa maniobra don Porfirio expidió una ley que establecía que ningún dueño de tierras productoras de petróleo las podría vender a nadie sin consentimiento del gobierno. El nacionalismo del régimen porfirista se acusaba también en los ferrocarriles, que operaban 24.320 kilómetros de ferrovías, o sea 1.000 kilómetros menos que los actuales. Desde 1898 el gobierno de don Porfirio había empezado a comprar acciones ferrocarrileras, hasta llegar a tener mayoría del 51% en el ferrocarril nacional, en el interoceánico y en el internacional, y en 1909 todo el personal norteamericano fue sustituido para que trabajaran mexicanos. Quienes dudaban de la capacidad de estos para mover los trenes se quedaron sorprendidos cuando los convoys fueron entrenados normalmente, con tripulaciones mexicanas, a la hora exacta de itinerarios. Y por cierto que causa sorpresa ver con qué sobriedad se presentó entonces esa primera gran nacionalización realizada en México, que además no ocasionaba trastornos generales de devaluación o alza de tarifas. Claro que todos estos sucesos provocaban el recelo del grupo plutocrático judío allegado a la Casa Blanca, que pugnaba por obtener una creciente hegemonía en Centroamérica. El presidente Teodoro Roosevelt estaba de parte de este grupo, pues él mismo era descendiente de sefarditas, pero su periodo terminó y el problema le fue heredado al presidente Taft. Cierto que el porfirismo no se enfrentaba abiertamente a la política de la Casa Blanca y que con frecuencia hacía concesiones, pero los puntos en que socarronamente no caminaba de acuerdo eran cada vez más frecuentes, aparte de que ya podía verse con toda claridad que ese régimen no se prestaría para aplicar una nueva fase de masonería guerrera en México. Las innovaciones planeadas para el futuro de estas naciones no podrían de ninguna manera implantarse con la presencia de don Porfirio o con la de sus partidarios que heredaran el poder.
En aquel entonces el ejército de Norteamérica no era tan colosalmente superior al ejército mexicano como lo es ahora. Constaba solo de 50.000 hombres, dispersos en un vasto territorio. Claro que podía movilizar muchas fuerzas, cosa que desde el aspecto militar era fácil, pero en el político implicaba serias dificultades porque se carecía de bandera y de opinión pública para hacerlo. En el Estado Mayor del Ejército norteamericano, el plan militar para una eventual campaña en México preveía que la ocupación del país tardaría un año y costaría 40.000 bajas y 4.400 millones de dólares, además de que las tropas de ocupación seguirían expuestas a la guerra de guerrillas. El general Tasker Howard Bliss, jefe del Estado Mayor, no juzgaba muy recomendable esa operación. Y no precisamente porque no hubiera la seguridad de triunfar, sino porque ese triunfo resultaría costoso y podría dar origen a otras situaciones internacionales molestas e imprevisibles. En esa época, por ejemplo, la situación en Europa era incierta. Alemania se erguía como gran potencia no uncida al bloque político masónico que integraban Inglaterra y Francia. La Rusia cristiana de los zares también era fuerte y trataba de ser factor político en Europa. Japón se perfilaba como posible potencia en Asia. Tomando en cuenta todo el panorama mundial, como lo hizo el general Howard Bliss, no era aconsejable un conflicto armado americano-mexicano. El coronel Roosevelt y el general Leonard Wood habían analizado cuidadosamente este punto con el general Bliss. El ejército porfirista de 22.000 hombres era bueno, con oficiales bien adiestrados, y quizá podría movilizar el doble y prolongar la resistencia más de lo previsto, tal vez hasta se abrieran las puertas para que algún país europeo o asiático intervinieran para complicar la situación. Era, pues, más recomendable flanquear el problema Díaz-México que atacarlo en un asalto frontal. En esa circunstancia el presidente William Howard Taft promovió una entrevista con el presidente Díaz, en El Paso, Texas. Ambos se reunieron el 16 de octubre de 1909. Lo discutido nunca ha sido revelado punto por punto. Pero todo lo que trascendió coincide en que Taft le habló fríamente a don Porfirio para hacerle varias demandas, pero que don Porfirio dio evasivas y no se comprometió a nada. Don Pablo Escandón, jefe del Estado Mayor Presidencial, fungió como intérprete y su hijo Antonio reveló posteriormente que Taft había empezado por recordarle a don Porfirio la ayuda que Estados Unidos otorgó a México en la época de Juárez, las inversiones hechas en ferrocarriles, la venta de material para telégrafos, la venta de armas para el ejército, etcétera, etcétera. Y en cambio de todo esto, los Estados Unidos han sido siempre pospuestos en los negocios de México, y así vemos que las más grandes empresas están en manos de los Ignoret, de los Tron, de los Ames, de los Pujibet, de los Bellan y otros. Las haciendas son de españoles. La compañía de petróleo, el Águila, solo tiene de mexicana el nombre, son fuertes intereses de Inglaterra los que la han formado. La casa Pearson ha sido una enemiga declarada de nosotros. Y como si no fuera bastante, con la ayuda de esa casa se ha terminado el ferrocarril de Tehuantepec, con alcances que no podemos prever. Este es un ataque directo al proyecto del Canal de Panamá. Además, en el séquito de don Porfirio circuló la versión de que Taft expuso a don Porfirio sus temores de que Inglaterra quisiera expandirse desde Belice hacia Yucatán y Campeche, por el oeste, y hacia América Central por el sur, de que Alemania ejerciera influencia sobre Brasil, Chile y Venezuela, y de que Japón pretendiera dominar en Hawái y Baja California. Para contrarrestar eso, era necesario que Estados Unidos obtuviera la cooperación de México. Y esta cooperación consistiría en una acción política conjunta, en el control de Centroamérica y en una concesión para que las tropas americanas pudieran utilizar el istmo de Tehuantepec. Con mayor o menor tacto político don Porfirio fue dando evasivas en unos puntos y declinando otros, se daban facilidades a inversionistas ingleses y franceses, pero también a los americanos,
Nada había que enturbiara las buenas relaciones entre México y Estados Unidos. No creía en el peligro inglés, ni en el alemán, ni en el japonés. Taft no se mostró convencido y la entrevista terminó fríamente sin ningún acuerdo. Quizás sin advertirlo claramente por el peso de sus años, o quizá advirtiéndolo, pero empeñado socarronamente en conservar la autonomía internacional que había ido adquiriendo con el correr de los años y con el aumento de su poder, don Porfirio no se arredró en Ciudad Juárez ante la corte, pero fría mirada del hermano Taft. En ese histórico momento don Porfirio acababa de desencadenar grandes fuerzas en su contra, y ciertamente ya no tenía las suficientes energías para defenderse. Oposición valerosa, pero con insuficiente fuerza. La oposición al porfirismo era valerosa, pero débil, carecía de fuerza suficiente para derrocar al régimen. Movimientos de oposición mucho más fuertes se han materializado durante el régimen revolucionario y no han podido derribarlo. La diferencia básica consiste en que en 1910 la oposición a don Porfirio Díaz tenía la venida de la Casa Blanca, en tanto que los tres grandes incendios ocurridos contra el régimen revolucionario, en 1927, 1930 y 1940, han tenido el soporte de ella. Don Francisco Irineo Madero, de 27 años de edad, se había declarado en 1905 opositor a don Porfirio, pero lo seguían pocos partidarios. No cabe duda de la buena fe de Madero, era liberal en el verdadero sentido de la palabra, descendiente de judíos portugueses, pero hacía mucho que su familia ya no practicaba la ley talmúdica y se había asimilado a las costumbres de México. En su libro La sucesión presidencial, escrito en San Pedro, Coa, en octubre de 1908, Madero hacía la crítica del régimen y exponía sus ideas políticas. Atacaba a Porfirio Díaz como un obsoleto gobernador que ya no podía más con los nuevos cambios sociales y económicos del nuevo siglo. Pero más adelante reconocía la realidad política, de que un pueblo ignorante no debe tomar parte directa para determinar a los candidatos para los puestos públicos. Terminaba diciendo que generalmente los pueblos democráticos son dirigidos por jefes experimentados de partidos que se reducen a un pequeño número de intelectuales. En cuanto a política internacional decía que otra falta trascendental ha sido no dedicar todos nuestros esfuerzos para lograr que las 5 repúblicas centroamericanas formen una sola república federativa. Madero, hombre limpio en política, masón no ferviente, de trato afectuoso, soñador, era un buen símbolo para una revolución. Pero su partido antirreeleccionista no atrajo a casi nadie del país. Sin embargo, Limantour presionó para que don Porfirio lo descartara, y en las elecciones de 1910 se presentó Díaz como candidato a la presidencia y Corral como candidato a la vicepresidencia. Esto fue un error porque Corral era impopular y cada día atraía más oposición al régimen. Comenzó así una campaña electoral para la presidencia donde Madero como postulado atacó fuertemente al régimen de Porfirio que llevó incluso a varias represalias oficiales por alterar el orden público. Al final Porfirio ganó de nuevo la presidencia. Después de varios zafarranchos por la vicepresidencia silenciosamente Madero se trasladó a San Antonio, Texas, donde redactó el plan llamado de San Luis. En ese plan denunciaba una serie de arbitrariedades porfiristas que la revolución iba a liquidar. Madero cruzó la frontera en Piedras Negras, con la esperanza de juntar una gran masa para secundar la revolución, pero fracasó al juntar una ridícula suma para movilizar un levantamiento armado. Tuvo recurrente ayuda de Enrique Flores Magón que alteraba el orden y organizaba diversos actos subversivos. Se refugió en San Luis, Missouri. Desde ahí resucitó su Partido Liberal Mexicano que produjo huelgas y paros promoviendo la huelga de Cananea, de 1906, que degeneró en hechos sangrientos. En 1910 el grupo magonista alentaba desde el extranjero los desórdenes en México y enviaba agentes que pudieran provocar nuevas huelgas. Sin embargo, nunca movilizaron grandes masas y en lo general el país seguía en paz. Pero había otros recursos y ya estaban poniéndose en acción.
Eran recursos al parecer insignificantes, pero su fuerza no residía en sí mismo, sino en el poder que se ocultaba detrás. El golpe decisivo venía de afuera. Tras la fracasada negociación del presidente Taft para que el presidente Porfirio Díaz cediera a las órdenes internacionales, Taft se vio obligado para ordenar que se diera decidido apoyo al movimiento contra el régimen porfirista. Así la revolución armada de Madero tendría un súbito empuje con Pascual Orozco, que disponía por medio del presidente Taft, nuevo armamento americano y suficiente munición, con lo cual fue acumulando sus efectivos. Para que la revolución tuviera una imagen nacional, la unieron al movimiento de Francisco Villa. El grupo de Villa era clásica rebelión demagoga, y el grupo de Orozco era la fuerza con soporte externo. Con ello, el movimiento revolucionario de Madero para tomar el país estaba completado. Al calor de ese foco rebelde, don Francisco I. Madero, que había estado unos días en Nueva Orleans, volvió a cruzar nuevamente la frontera el 14 de febrero de 1911, o sea casi 3 meses después de la fecha que señaló en su exhortación de San Antonio para que el país se levantara en armas, sin que esto hubiera ocurrido hasta entonces. En su segunda entrada al país en son de guerra, por Isleta, Texas, Madero era acompañado del agente norteamericano Summerfield, de origen judío-alemán, y de los consejeros militares José Garibaldi, de origen italiano, y Bijoen, Boero. La escolta de Madero y otros grupos armados de la región trataron de capturar el poblado de Casas Grandes, pero fueron derrotados. Sus operaciones armadas no llevaban visión de prosperar. Ciertamente surgían y desaparecían gavillas en diversos estados, pero eran alfilerazos sin continuidad de frente, guerrillas cuya ocasional tropelía causaban a veces más desprestigio que utilidad a su causa. Pero entretanto, Villa y Orozco había acrecentado sus tropas, aprovecharon un momento propicio y lanzaron un ataque repentino sobre Ciudad Juárez, cuyo defensor, el general Juan J. Navarro, capituló con sus 400 soldados el 11 de abril. A las 24 horas de la caída de Ciudad Juárez, el gobierno de Taft reconoció prácticamente la beligerancia de los revolucionarios. La caída de Ciudad Juárez era un golpe sensible para un régimen sobre el cual nadie había osado poner la mano, pero no era una derrota irreparable. El ejército estaba intacto. Sin embargo, don Porfirio no pudo menos que percibir todo el mar de fondo que había en ese hecho, y envió delegados a que le ofrecieran a Madero ciertas concesiones tendientes a un gobierno de coalición. Madero se mostró dispuesto a negociar, pero el doctor Vázquez Gómez lo persuadió para que exigiera emisarios acreditados, a lo cual accedió don Porfirio y envió a El Paso, Texas, al presidente de la Suprema Corte, el licenciado Francisco Carvajal, con un plan para hacer cambios en el gobierno, que permitieran una transición pacífica sin llegar a la guerra interna. Madero encontró esto muy conveniente, pero el doctor Vázquez Gómez volvió a intervenir y dijo que la revolución no era un asunto de la familia Madero y que Díaz, Corral y Limantur deberían abandonar el poder. En el fondo Vázquez Gómez aseguraba la misión internacional, mientras por el otro lado de la conjura despertaba en el ambiente político de los Estados Unidos una gran actividad contra el gobierno porfirista. En la segunda quincena de ese mismo mes de marzo, ante los tonificantes sucesos de esas últimas semanas y para reforzar el frente del norte, se acrecentó y aprovechó el momento para demandar la tierra libre fuera del dominio del Estado. Se levantó en armas el grupo rebelde del estado de Morelos, encabezado por Emiliano Zapata, quien para fines de marzo llegó a tener 2.500 hombres. Aunque era un número considerable, todavía le faltaban armas y disciplina. Claro que pronto recibirían rifles reglamentados del ejército americano. Como otros muchos guerrilleros, Zapata sacaba provecho del caos revolucionario y echaba mano del atractivo del botín y del pillaje para atraer a muchas más masas al movimiento. Después de su plan de Ayala dijo claramente: el saqueo, el incendio y el asesinato no son más que un medio.
Necesitamos que nos teman y debemos hacerlo incendiando haciendas y matando, que la cualidad esencial de la guerra ha sido siempre la ferocidad. Sin embargo, esa ferocidad no se desplegaba contra las tropas federales, sino contra la población civil de los pequeños poblados. Y para ser congruente con su deseo de que le temieran, el zapatismo comenzó luego a volar puentes y trenes con dinamita, procedimiento que ciertamente era desconocido en México, y que acababa de ser enseñado por agentes procedentes de Estados Unidos. Como rasgo curioso cabe notar que Zapata se portó particularmente respetuoso con la Iglesia, ya fuera por convicciones religiosas o por atraer a los indígenas que ostentaban estandartes con la Virgen de Guadalupe. Entretanto, las pequeñas guerrillas de unos meses antes se convertían en columnas bien pertrechadas. Según informes de Gustavo Amadero a su hermano Francisco, el 2 de abril había 5.200 hombres sobre las armas en Chihuahua y 4.000 en Sonora. Entre su equipo bélico figuraban ya el cañón americano Blue Wister, de tiro rápido, hasta entonces desconocido en México. En todos los demás estados que tenían frontera con Norteamérica el número de rebeldes era solo de 5.300, supuesto que no podían recibir directamente el patrocinio de los arsenales americanos. Significativamente el único verdadero frente de guerra estaba apoyado sobre la frontera norte. Por otra parte, el grupo de Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón, inicialmente exiliado en San Luis, Missouri, se trasladó a Los Ángeles, donde recababa ayuda técnica y económica para instigar la rebelión en México. Enrique era un romántico de la doctrina marxista y Ricardo fue evolucionando hacia el más rabioso bolchevismo. Entró en relaciones con la IWW de tendencia anarquista y se vinculó con la Legión extranjera de Stanley Williams para invadir la Baja California y formar una república comunista. Una gavilla magonista encabezada por José María Leiva, Simón Berthold, Jack Mosby y Sam Woods, cruzó la frontera y capturó Mexicali el 29 de enero de 1911. Otro golpe más fuerte fue dado poco después por la Legión de Stanley Williams, que murió en uno de los primeros combates en suelo mexicano y entonces Carl Rhys Price, jefe de la Segunda División del Ejército Liberal, tomó el mando de la Legión extranjera de las fuerzas magonista y después de 2 días de combate capturó Tijuana el 9 de mayo. Rhys Price llevaba una bandera roja con 13 barras y una estrella para sustituir a la enseña mexicana, y cuando el mexicano apellidado Baiza intentó evitar que fuera izada cayó asesinado por el filibustero invasor Jack Mosby. Los invasores llevaban propaganda destinada a la formación de la República Comunista de la Baja California. Ricardo y Enrique Flores Magón lanzaban a la vez una proclama en San Diego anunciando la captura de Tijuana. El 2 de junio se reunieron en el edificio de la aduana de Tijuana, los jefes invasores y Ricardo Flores Magón. Se dio lectura al acta constitutiva de la nueva república y se nombró presidente a Dick Ferris, según lo informa el San Diego Unión del día 3. Los invasores hicieron correrías hasta 300 kilómetros al interior de Baja California, penetraron en numerosos poblados y cometieron saqueos y asesinatos. El gobernador del territorio de Baja California se quejaba con don Porfirio de que los invasores magonista y extranjeros cruzaban libremente la línea divisoria en Calexio para abastecerse de armas en Estados Unidos, sin que las autoridades norteamericanas lo evitaran. No obstante, las tropas mexicanas del 8º Batallón, al mando del coronel Mayol, contraatacaron y expulsaron a los invasores de Tijuana en junio de 1911. Los ataques de los magonistas coludidos con aventureros extranjeros provocaron pública repulsión en la península y horrorizaron a muchos de los prosélitos del grupo de Flores Magón, tales como el general Leiva y Antonio I. Villarreal, que se separaron de él. También Francisco I. Madero reprobó la conducta de los Flores Magonistas. El frente principal de la revolución seguía estando en Ciudad Juárez, en donde los rebeldes contaban con creciente equipo y eran reconocidos por las autoridades de El Paso, Texas, por órdenes del secretario americano de Estado, Mr. Knox.
Después de los fallidos intentos de transacción hechos cerca de Madero y del apoyo que los revolucionarios recibían del otro lado del Bravo, don Porfirio quedó convencido de que el jefe ostensible de la revolución no estaba solo. No había concesión que valiera, y si el régimen se empeñaba en resistir, los revolucionarios recibirían cada día más y más apoyo de los Estados Unidos, brotarían nuevos cabecillas y la destrucción sabía que se generalizaría quizá durante años. Don Porfirio sabía perfectamente, y si ya lo había olvidado los acontecimientos se encargaron de recordárselo, que las revoluciones con la aprobación de Washington van logrando creciente ayuda hasta convertirse en arrolladores movimientos nacionales. Si el país no estaba suficientemente unido para apoyar a su gobierno, si entre los mexicanos había gente bien intencionada que pensaba que el apoyo del extranjero era solo por amor a los mexicanos, por misericordia a los campesinos que vivían pobremente, por compasión a los obreros que no disfrutaban de salarios mejores, entonces él, don Porfirio, cansado por los años, no presentaría ya una resistencia armada que ensangrentaría y destruiría por completo al país. El 22 de mayo corrió el rumor de que iba a renunciar y hubo 2 mítines antiporfiristas, el 25 de mayo hubo otro, frente a la Cámara de Diputados, y al día siguiente después de 26 años, 5 meses y 25 días continuos en el poder, don Porfirio Díaz entregó su dimisión. Explicaba que había tomado tal determinación para no derramar sangre mexicana, abatir al crédito de la nación, derrochar riquezas y exponer su política a conflictos internacionales. La misma noche del día de su renuncia don Porfirio salió en un tren especial a Veracruz, custodiado por una escolta al mando del general Victoriano Huerta. Este refiere que en el camino hubo un asalto de revoltosos. Recuerdo, dice Huerta, que cuando el tren detuvo su marcha y ordené a los zapadores que batieran al enemigo, don Porfirio saltó del carro dispuesto a combatir, tenía en cada mano una pistola, y no temblaba. Hasta entonces el ejército no se había empeñado aún en ninguna batalla decisiva, la pérdida de Ciudad Juárez a manos de Orozco y Villa había sido el revés más serio, seguido después por la evacuación de las guarniciones de Torreón y Cuernavaca, ante el amago de los guerrilleros. Y por supuesto, la pérdida temporal de Tijuana a manos del extranjero Riz Price. Es ocioso perderse en discusiones sobre levantamientos cívicos o democráticos para derrocar al porfirismo. Por sí solos los levantamientos que hubo inicialmente podían ser dominados, pero si la principal fuerza impulsora se hallaba al otro lado de la frontera, entonces no habría manera de dominarla jamás. Todo esto sin perjuicio de que algunos de los principales jefes revolucionarios fueran gente independiente, de buena fe, como Madero, como Aquiles Cerdán y como José Vasconcelos, que creyeron en la conveniencia política de apoyarse en cualquier fuerza que propiciara un camino gubernamental, que ellos creían que iba a ser un cambio sustancial en las lacras que padecía México. Para ellos y otros muchos que fueron a la revolución con sanos propósitos resultó después duro y difícil aceptar que intereses extraños habían cabalgado sobre esa buena intención. Algunos se empeñan aún hoy en día de no admitir tan amarga verdad, y otros como Vasconcelos, tardaron años en afrontarla cara a cara, y en sobrellevar el peso de la consiguiente decepción. Que el derrocamiento de don Porfirio corrió en gran parte a cargo de la influencia proveniente del norte del Bravo, quedó también de manifiesto en Estados Unidos cuando una comisión senatorial investigó el caso en Washington en 1912, y precisó que los brotes revolucionarios de México habían sido una conspiración escondida plutocrática bien organizada en Nueva York con la complicidad de Washington. Es evidente que don Porfirio lo vio así desde principios de 1911 y que juzgó innecesario enfrascarse en una guerra civil. Así ahorró al país muchas vidas e incalculables daños. Y para enfatizar su determinación de salir definitivamente de las escenas, 5 días después de su renuncia se embarcó en Veracruz en el vapor Ipiranga, rumbo a París, donde habría de morir 4 años más tarde, en la avenida del Bosque 28. Poco antes abjuró de la masonería y volvió al seno de la Iglesia.
Después de gobernar en total de 30 años, don Porfirio Díaz había salido con menos dinero del que ahora acumula un alcalde después de 4 años de mandato. Y dejó en un superávit de 67 millones de pesos, de los cuales se pagaron 13 millones gastados en la revolución y quedaron 54, suficiente para aquella época para dar firme consistencia al erario nacional. Una muchedumbre emocionada, como todas las muchedumbres que espontáneamente se reúne en un acto político, vio con tristeza lavar anclas al Ipiranga y hubo grito de viva don Porfirio. En la capital de la República se esperaba entretanto al vencedor. Una contagiosa esperanza de que el cambio de régimen calmaría de bienes al país, hizo que el júbilo y los aplausos se desbordaran también espontáneamente en favor de Madero.